Vamos a darle pues, no hay problema. I know, like, you started to talk in full sentences or something like that. We're sort of lightening up on that, 'cause I think it kind of kills flow. Yeah, just be careful with the papers, because you could crinkle them and it could. You want to set yours. Yeah, and then, and we can tell them to start. Muévelo, que tengas que mueve las cosas, ponlos al otro lado. Ok, está bien, sí. Ya, para que no haya problemas de estación. Esto también ni tiene nada, mira. Sí. Se secó. There you go. Aquí está, entonces. ¿Listo? Ok. A la hora que quieran. Tenemos que empezar. No, todavía, it's like Ya already, está. like stuff. Ok, pues, Héctor, muchas gracias otra vez. It's on already. Ok, ya estamos. We're going. Ok. Héctor, muchas gracias otra vez por conversar con nosotros. Es un honor para nosotros entrevistarlo. Y solo para empezar, ¿puedes darnos su nombre y otros detalles de su vida? Cómo llegaste aquí a los Estados Unidos, a Chicago, de dónde eres. Mi nombre es Héctor Duarte y soy pintor a veces. Porque no estoy pintando día y noche, ¿verdad? Eso es mentira, que el pintor que no descansa, que no es cierto. Yo vengo de Michoacán, vengo de México, de Michoacán, de un pueblo muy pequeño que se llama Caurio. Este pueblo tiene menos de 2,000 habitantes, es muy pequeño. Ahí sí, puede ser que nace uno o muere otro, un anciano muere o otro joven se viene a Estados Unidos, sobre todo a California. O también puede ser que alguno que vive acá en Estados Unidos se va a Caurio y se trae a la novia, entonces ya es uno menos. O también puede ser que nazca uno aquí y se lo lleven allá. Entonces, siempre, casi nunca cambia el número de personas que hay ahí. Como digo, ahí nací y me llevaron de pequeño, como a los 6 años, a 5 o 6 años, a otra ciudad que se llama Zamora, y ahí me crié. Ahí me crié hasta los 25 años. A los 25 años salí de ahí de Zamora, y desde entonces ya no he regresado. He estado en otras ciudades, allá mismo en México. Salí a estudiar, tuve una oportunidad de estudiar en lo que fue el taller de Siqueiros. Siqueiros fue un muralista de los 3 más importantes en México: Siqueiro, Rivera y también Orozco. Y una vez que murió él, fue que su esposa y su cuñado, o sea que el cuñado es Luis Arenal, y Angélica Arenal era su esposa. Así que ellos abrieron el taller para enseñar, porque Luis Arenal era también muralista, grabador, muy importante. Y al morir él, abrieron el taller 4 años después, y abrieron la oportunidad a la vez a 30 artistas de diferentes estados de ahí de toda la República, y así tuve esa oportunidad de acercarme a lo que es el muralismo, porque yo empecé a pintar autodidácticamente, o sea, por mi cuenta, no había escuelas de arte ahí en esa ciudad. Y fue cuando ya fui al taller, que esto está en Cuernavaca, Morelos. Ahí es donde todavía existe. Es un espacio grande, se ve como una fábrica, pero para pintar murales. Y ahí fue donde estuve 1 año pintando, estudiando, aprendiendo, y fue algo que me cambió la vida. Así que de ahí para acá estoy ahí. ¿Cuánto tiempo estás aquí en Chicago ya? Bueno, aquí tenemos más o menos, voy a cumplir
Can you just start that one over again? Just ask the question. Ok. ¿Cuánto tiempo has estado en Chicago? Bueno, voy a cumplir 35 años ya aquí y casi la mayor parte de mi trabajo la he hecho acá. He pintado en México o tengo obra también pequeña allá, pero aquí en general murales y un poquito más de producción, casi la mayoría. Y cuando usted está creando un mural aquí, ¿qué le ha influenciado? Bueno, el mural tiene doble misión. El mural tiene la misión de que debe ser gratuito para todos y la otra misión es que pero es mejor si tiene un mensaje, si dice una historia o si narra algo o interpreta algún momento que ya pasó, histórico. Hay muchos temas, la temática son 360 grados de temática, así que todo lo que es interés para la sociedad debe uno abarcarlo en los murales. Entonces, y ahí podríamos ir al pasado, por ejemplo, cuando las pirámides de los mayas, los aztecas, los egipcios, los romanos, todos ellos cuando decoraban sus paredes siempre ponían pues escenas de la vida que estaba pasando o del futuro o del pasado mismo dentro de cada tiempo. Entonces nosotros tenemos esa influencia o ese legado cultural de muralismo dentro de las pirámides y también afuera, porque el mural no nada más es pintura, el mural es escultura también, relieve, y de esa manera es que debemos contar historias, debemos decir lo que estamos viviendo para marcar el momento y disfrutarlo y poder aprender de eso que ya tenemos ahí y seguir adelante. ¿Y qué es su proceso de pintar un mural? Los materiales, el proceso, ¿cómo crea? La técnica en un sentido sería, bueno, los mayas, los egipcios, ellos pintaron al fresco. Lo mismo que hicieron en el Renacimiento los italianos o toda Europa, que pintaron en el Renacimiento, pintaron todas sus catedrales, sus iglesias y centros importantes, pintaron al fresco igual. El fresco es donde pones una capa de cemento, la última capa de cemento más fina, pero está fresca la mezcla, el cemento está fresco y pintas directamente cuando está fresco. Si está seco no está bien. ¿Por qué? Porque entonces la pintura, al pintar directa cuando está fresco sin secar, absorbe la pintura y o sea, penetra toda la capa y entonces dura más tiempo. Y esa es la técnica que usaron en ese tiempo. Todavía Siqueiro, Rivera y Orozco en 1922 empezaron a hacerlo otra vez, en fresco, la misma técnica al fresco, pero en tiempo fueron cambiando porque ya empezaron a pintar con enemo, con pintura de aceite, o empezaron a pintar también con pintura para pintar automóviles. Siqueiros hizo mucho eso, trabajó con la brocha de aire, la compresora que se usa para pintar autos, él la usaba, o sea que fue el primer grafitero, aunque no lo queramos. ¿Y para usted su proceso? Y bueno, yo como ya empecé un poco más tarde que ellos, uso el acrílico. Pintaba pintura con pintura de óleo, de aceite, pero
lo fui dejando aquí, sobre todo porque el clima aquí, por ejemplo, pintas con aceite adentro y huele bonito, pero aceite, pero también queda el aroma del thinner y ya de uso industrial. Entonces el aire acondicionado está girando el mismo aire, se está envenenando una vez toda la vida. No, mejor olvídate de eso. Algo que no haga efectos secundarios, y eso es con lo que he usado tanto afuera como adentro, porque ahora se ha perfeccionado más los polímeros. Es una técnica que ahora tiene más, ya se ha especializado más, y eso es lo que uso. ¿Y su proceso para Gulliver? Es lo mismo, acrílico. En cuanto al proceso de pintar, ahí sí yo aprendí el proceso siqueiriano de Siqueiros. Él codificó una técnica que le llamó poliangularidad. Poliangularidad es muchos ángulos, diferentes ángulos, muchos ángulos. Que quiere decir que él consideró el movimiento del espectador frente a un mural. El mural que él pintaba, depende de la arquitectura dada, él consideraba cómo el espectador va a mover frente al mural, y hacía funcionar su pintura desde esas perspectivas. Entonces, más completo que nomás llegar y proyectar una imagen y pintarle y ponerle color. Eso es muy fácil. Cuando uno proyecta una imagen, la imagen se deforma, porque no es lo mismo una imagen chiquita que tú la dominas, o de este tamaño. Tú dominas esa pintura y nomás te retiras, te acercas cuando la observas. Pero un mural tienes que retirarte para observarlo bien y mover a ver cómo funciona. Entonces, si tú amplías eso nada más, pues se va a deformar cuando tú la veas. Y si en cambio, si tú trabajas ese diseño, esa imagen desde distintos ángulos, ahí hay una diferencia, ¿verdad? Bueno, el invierno en Chicago es necesario para repintar. Tenemos ese problema pero eso sería en cualquier parte del mundo, porque por ejemplo aquí viene el invierno y no hay sol. Entonces eso está bien, porque no hay sol. El sol lo que hace es va desapareciendo el color, va quemando. Lo que pasa muchas veces es, con el tiempo, lo que sucede es que el sol quema la superficie de la pared, y lo que pasa en ese sentido, al quemarse crea una capa gris, como ceniza, y entonces ya no se va a ver como que tiene un vidrio, ¿verdad? Que no refleja, pero entonces algunos 10 años después hay que ir y lavar la pared y ponerle un barniz, otra vez barniz, porque el sol va a hacer lo mismo, quemarlo y quemarlo y quemarlo. Entonces, ahora, en ese sentido, el invierno le ayuda en ese sentido, pero hace frío y eso cambia, porque con el tiempo, con el calor y el frío, o se expande la pared, o el metal, o el material que sea, madera, lo que sea, se expande o se contrae. Sí, y eso juega la pintura, por eso el acrílico tiene esa habilidad de que se expande también un poquito y se contrae, tiene esa flexibilidad. Pero en cambio la pintura de aceite no, es más dura y no tiene ese estira y afloja, puede tronar, sí, con el cambio de clima. Entonces eso es importante, ese aspecto, y por eso se prefiere el acrílico. Pero lo único que sí digo es que hay que lavarlo con jabón, jabón, pero con un trapo, no con esa cosa que usan de presión, no, vas a destruirlo. Tiene que ser con un trapo y a mano toda la superficie, así como lavar el carro, como lavar tu auto, para que no le quede nada quitarle toda la grasa que se le va acumulando, porque con el tiempo se crea eso. Así que
Un mural te puede durar 20 años y sin hacerle nada, pero si lo limpias, lo puedes trabajar otra vez, ¿verdad? O puedes también cada 10 años, o sea, retocarlo, lavarlo y ponerle más barniz. Entonces, lo que pasa cuando lo lavas, simplemente cuando lo lavas, el color sale otra vez, aparece otra vez, no tan fresco como al principio, pero aparece ahí, nada más con lavarlo. Si no le pones barniz, está bien, pero lávalo y ya está. A diferencia de lo que es la pintura del bote del spray can, la diferencia de eso es que esa es una capa muy fina, muy delgadita. Si no pones muchas capas, entonces es más fácil que el color se vaya. Y como el pigmento que usan no es tan bueno, entonces el sol se le va a quitar el color. Pero igual yo recomiendo a los que hacen ese trabajo en aceite que lo laven también con agua y jabón de un industrial, porque la tierra, el aceite de los autos, ¿cómo se llama? El escape, el humo que produce el smog que producen los autos, se va quedando una capa pues en todo, aquí todos, por eso nos bañamos y no se nos nota, si no estaríamos todos con grasa en la cara, extra grasa, ¿no? De los autos, porque todo está lleno de humo de autos. Bueno, me fui muy lejos, ¿verdad? Bueno, ahora yo sé que ha tocado un poco de Gulliver, entonces queremos preguntarle un poco más sobre su mural. El mural. Sí, primero, ¿por qué Gulliver? ¿Por qué el nombre Gulliver? ¿Por qué lo llamaste así? Bueno, en realidad tomé prestado el nombre de Gulliver, la historia de Gulliver, porque habla de un gigante, ¿no? Que es mentira, nunca fue gigante. En la historia original, él va en su barco y se destruye su barco por una tormenta y cuando pues pierde el sentido en un momento dado por la tempestad y despierta atado en la playa, a la orilla del mar y atado. ¿Qué pasó aquí? Pues se despertó pero estaba vivo, lo bueno. Entonces se da cuenta que ahí quienes viven son pequeñitos, ¿sí? Son al tamaño de su cara o más pequeños, no sé. Pero tiene esa idea de que al estar ahí se da cuenta que está en una tierra de pequeños hombrecillos y a él lo consideran gigante. Ahí está el cambio. Pero después se encuentra en otro mundo donde él es pequeño y hay gigantes y cosas así. Es muy interesante la historia. Entonces, en ese sentido, tomé esa idea porque cuando uno está bien contento y está feliz y le va la vida